With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y hemos vuelto y venimos a asomarnos a la ventana hoy con un invitado especial que creo que nos va a contar cosas interesantes de una disciplina de la que teníamos ya ganas de hablar. Julio, hemos hablado en alguna ocasión, pero nunca con esta profundidad, ¿verdad? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Hoy nos acompaña Enrique Cantón, profesor de la Universidad de Valencia y coordinador de la División de Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico. Y pues venimos a hablar un poco de la psicología del deporte. ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenos días. Una pequeñita cosa. Coordino la división a nivel nacional. A nivel de Madrid tenéis ahí a Alejo, que lo hace fenomenal. En mi caso, la responsabilidad está a nivel nacional. Fantástico, pues muchas gracias por la aclaración. Bueno, lo primero, te agradecemos enormemente que te hayas asomado a la ventana, que nos vayas a contar todo lo que nos vas a contar, que estoy seguro que es muy interesante. Y vamos a empezar como empezamos siempre, porque a pesar de que de todas las ramas que conocemos de la psicología, de todos los distintos trabajos, nos damos cuenta muchas veces de que no sabemos realmente qué hay al otro lado, en qué nos fijamos, en qué trabajan los psicólogos, ¿verdad? Así que queríamos preguntarte, así como para empezar un poco, exactamente qué es la psicología del deporte y ahora que está empezando a ser popular y que se está empezando a divulgar un poco más, ¿por qué comienza a ser así tan popular últimamente? Bueno, pues por empezar por la definición, psicología del deporte en realidad es un término paraguas, que incluye tanto lo que sería el ejercicio físico como lo que sería el deporte. Incluye además el deporte no solo en el alto rendimiento, que es quizá por lo que más se le conoce, sino a todos los niveles, del nivel amateur, el nivel de la iniciación, el que se practica a nivel comunitario, y luego el ejercicio físico, que digamos que cuya diferencia sustancial estaría en que no existe competición como tal, sino que es algo que busca otros objetivos. Lo mismo que también ahora la psicología del deporte estamos entrando en un área, que en inglés sería el de performance, de la actividad motriz, que son aquellas actividades que tienen un componente físico muy relevante. Por ejemplo, el baile, ¿no? Pues bueno, pues también desde la psicología del deporte se está enfocando de esa manera. Y luego lo que tenemos es un perfil elaborado, un poco los contenidos, y ahí sí que, si me permitís, hay como 5 o 6 áreas fundamentales a las cuales entramos. Los digo de memoria. Una sería la del rendimiento deportivo, está claro, psicología del rendimiento deportivo, en todos los niveles, desde la alta competición o el deporte profesional hasta el que practica pues, cualquier persona que se inicia o que lo hace pues, como hobby. Luego estaría el área de la iniciación deportiva, que es todo lo que se enfoca en lo que sería la gente que comienza. Fundamentalmente hablamos ahí de niños, de niñas, de jóvenes, fundamentalmente. Pues de verdad que uno se puede iniciar a los 60, pero ya no se correspondería con lo que es el concepto habitual con el que se maneja este enfoque. Luego estaría todo el área que tiene que ver con el ejercicio físico, el ocio, la salud, digamos que tiene que ver con esa parte de ejercicio, no competitiva, y también la psicología puede aportar cosas, y también a lo que nos dedicamos, luego si queréis se pueden entrar en detalles. Luego bien, como otros campos que hemos ido desarrollando también, uno es el de la psicología en las organizaciones deportivas, es donde el trabajo que se realiza está dentro de esta combinación, ¿no? Lo que sería un enfoque organizacional con la especificidad de lo que son entidades tanto públicas como privadas, ¿no? Desde un gimnasio hasta una fundación deportiva municipal. Y luego otra área que yo creo que es muy importante, muy interesante, que es el área de la psicología del deporte con poblaciones específicas, Es decir, son grupos específicos
bien por motivos, digamos, de salud, por ejemplo, gente con diabetes, pues uno de los ejes fundamentales, aparte de la nutrición y de equilibrio que necesita con la medicación, es mantener un nivel de ejercicio adecuado, pero bueno, pues, ahí estaría incluido ese elemento. O gente con problemas sobre dolor de espalda crónicos, que no tiene ya, no es operable, pero bueno, ahí el poder hacer determinado tipo de ejercicio pues le va a mejorar la calidad de vida, le va a reducir la necesidad de asistir a tener asistencia médica de mayor gravedad, en fin. Poblaciones específicas por razones, digamos, de salud o también por razones sociales. Por ejemplo, un tipo de deporte que está enfocado a la integración de personas que vienen de distintas culturas o de gente que viene de la inmigración. Pues bueno, hay actividades deportivas, incluso algunas son específicas, como el street workout, ¿no? Que es una actividad física que se hace en las instalaciones, digamos, que están repartidas por toda la ciudad. Y ahí en estos casos, digamos que el deporte o el ejercicio es como una herramienta. Es como una herramienta para conseguir otros efectos, sea sanitarios, sea de integración, sea de desarrollo de valores, o como se quiera decir, bueno, que también es algo que formaría parte de estos grupos amplios que estoy comentando de psicología del deporte. De hecho, es un poco lo que tenemos reflejado en el perfil, aunque nos faltaría actualizarlo un poquito. Ajá. Muy bien, muy interesante y además este recorrido que hemos hecho por rendimiento, performance, poblaciones específicas, ciencias sociales y muchos más que vamos a ir viendo. Vamos a hablar de ello, pero justo antes de meternos, por ejemplo, en cómo la psicología puede afectar al deporte, cómo la psicología puede ayudar, ¿no? en la práctica deportiva y el ejercicio físico, vemos cada vez más que la actividad física, vemos un montón de estudios, artículos en los periódicos de que la actividad física está muy relacionada con la calidad de vida, está muy relacionada con el bienestar, ¿no? Digamos que ya todo el mundo tiene claro que es un ingrediente, ¿no? de ese bienestar, ¿no? Que buscamos todos. Pero ¿cuál es realmente el porqué? ¿Cómo la actividad física y el deporte nos ayudan mentalmente? Es decir, ¿qué nos pueden provocar a nivel psicológico? Fijaros que lo que voy a decir puede resultar un poco chocante, pero la verdad es que en el fondo esa afirmación no es del todo cierto. La afirmación de que hacer deporte y ejercicio es bueno para la salud y es bueno para el desarrollo personal, en realidad, formulado de esa manera, no es del todo cierto. Es decir, bien manejada, bien realizada, adecuadamente ajustada a las necesidades y características de la persona, bien dirigida técnicamente, bien planteada psicológicamente, efectivamente puede tener potentes efectos beneficiosos, físicos y psicológicos, pero cuando están mal planteadas, están mal realizadas, están mal enfocadas incluso psicológicamente, puede llegar a ser incluso perjudicial. Es decir, hay un lado oscuro que tiene que ver con efectos perversos de una mala práctica deportiva. Lo físico estaría, por ejemplo, en lesiones. Lesionarse no es nada positivo hasta donde sé, en relación con la salud. Pero, por ejemplo, desarrollar un trastorno vigoréxico de la alimentación relacionado con una práctica deportiva mal enfocada o tener unas vivencias de falta de incompetencia porque físicamente no eres especialmente bueno y, sin embargo, en un grupo de menores, pues eso no está mal llevado y se te conviertes en el blanco de burlas o de ataques por parte de tus iguales, pues desde luego en ese caso eso no sería cierto. Y no cuestionar, pensar que el deporte no se inventó realmente pensando en la salud de las personas. Pensamos, por ejemplo, en las Olimpiadas, que sería lo paradigmático del deporte. Bueno, ese era el equivalente eso se empleaba para la guerra, es decir, se empleaba para formar guerreros y para que los guerreros se midieran. Es decir, desde luego, si hay algo menos sano que la guerra, a mí que me lo digan. Es decir, que a priori sí, pero hay que manejarlo por buenos profesionales, incluyendo la parte psicológica. Que como los psicólogos estamos acostumbrados a decir, depende, ¿no? Depende que el ejercicio físico es bueno para la salud. Puede ser. Pues muchas gracias por la aclaración, porque lo vemos mucho en artículos, en periódicos y tal, y está muy bien que gente profesional como tú y que lleva mucho tiempo en esto, pues lo aclare y lo deje claro. Antes has mencionado que como quizá la primera de los 5 grandes ámbitos de los que trabajáis los psicólogos deportivos es el rendimiento, ¿no? Tanto pues, desde el primer nivel y los amateurs hasta deportistas profesionales o semiprofesionales. En otros programas, aquí hemos estado hablando de cómo
pues las vivencias de la persona, el estado emocional, sus pensamientos, pueden afectar pues a cómo vive, a cómo se comporta o a cómo piensa. Entonces, queríamos preguntarte cómo afecta ese estado emocional, esa situación vital, cómo puede afectar de una manera o negativa o positiva en especial, pues a la confianza, sobre todo que los atletas tienen a su rendimiento. Sí, bueno, ha tocado un tema que suele ser un tema estrella, ¿no? En los deportes de rendimiento, que es el tema de la confianza, de los estados emocionales previos a las competiciones, ¿no? La famosa la ansiedad precompetitiva. Pero ahí me gustaría también dejar una cosa muy clara, que es algo que además que nos diferencia de la psicología clínica, ¿no? Es decir, hay que pensar que efectivamente en algunos casos podemos encontrarnos con deportistas que también son humanos, ¿verdad? Y que pueden tener algún tipo de necesidad de trabajo en algún aspecto que esté, digamos, dentro de lo que hablaríamos de un aspecto clínico o patológico. En la mayor parte de los casos no es así. Es decir, lo que se hace es un enfoque en positivo. Y pongo como ejemplo la preparación física, ¿verdad? A que a nadie se le ocurriría pensar que un deportista, que además es un deportista de cierto nivel, es un deportista que no tiene fuerza o que tiene problemas de flexibilidad o problemas de velocidad, ¿verdad? Eso sonaría un poco como raro, ¿verdad? Y, hombre, más bien suele ser al contrario, ¿no? Suelen tener una condición física un poco por encima de la media. Entonces, lo que uno se podría preguntar es, bueno, entonces, ¿por qué hacen preparación física? No porque tengan ningún trastorno, ninguna deficiencia, sino porque hay un enfoque que es normal además en el deporte de rendimiento de ir siempre a más, de enfrentarse cada vez a retos mayores, a dificultades mayores. Y claro, eso ya requiere no solamente no tener ningún trastorno, sino que requiere unas habilidades también psicológicas, también de control emocional, porque tampoco son situaciones, sobre todo si hablamos del alto rendimiento, normales. Es que el grado de exigencia, no solo físico, sino psicológica, que a veces es necesario para poder rendir a esos niveles, es altísimo y requiere una preparación muy especial, que no tiene nada que ver con el hecho de que haya alguna deficiencia, sino, que digo, muchas veces incluso todo lo contrario. También a nivel psicológico, hay veces hay muchos deportistas que tienen una capacidad, por ejemplo, de afrontamiento emocional muy bueno, pero es que los requerimientos son muy duros, son muy duros, esos niveles son muy exigentes y además cada vez intentas superar, ¿no? Cada vez ir a más, ¿no? Cada vez aguantar más, cada vez ser más rápido, estar más concentrado. Entonces necesitas tener un desarrollo y un entrenamiento permanente también a nivel psicológico. Ya digo, al margen de que efectivamente pueden haber algunos elementos que si se manejan mal podrían incluso derivar en algún problema de salud mental, que de hecho a veces ocurre. Pero vamos, por combinar los dos elementos, el primero es menos conocido, quizás. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es muy interesante, Enrique, porque además, hablando efectivamente justo del alto rendimiento, hace meses conocíamos los casos de deportistas famosos como Simon Bellis o Naomi Osaka, ¿no? Que se retiraban sus competiciones por motivos de salud mental, las dos deportistas de altísimo rendimiento, claro. Estos casos, efectivamente, ponían un poco el foco en la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la percepción que tenemos, quizás que un poco la vulnerabilidad y el cuidado de la salud mental es algo que a menudo choca un poco con la imagen o las expectativas que genera, ¿no? este deporte de alto rendimiento, muy competitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos eso? Y sobre todo, ¿qué conclusión sacamos, por ejemplo, de estos casos? Pues es que lo habéis dicho perfectamente, y es cuando como la exigencia es tan alta y es tan complicado, realmente, si no se trabaja a fondo, si no se tiene en cuenta, si no se hace una labor preventiva técnicamente bien realizada, y hay momentos en que realmente la persona puede derivar en tener problemas serios. Lo mismo podríamos decir a nivel físico. Si no hicieron una buena preparación física, y aún así hay deportistas que luego físicamente pagan su precio, ¿no? Por el esfuerzo físico que han tenido que realizar. Si encima no se hace una buena labor técnica a nivel preventivo, pues te puedes encontrar con este tipo de casos. Probablemente, si esos deportistas que has mencionado olímpicos en su plan de trabajo estuvieran trabajando gente de psicología, pues es bastante probable que, en algún caso, evidentemente, siempre se puede escapar, ¿no? Eso es cierto. Pero muchos de ellos seguramente no llegarían hasta ahí.
Se podría haber frenado antes, se podría haber intervenido antes, se podría haber hecho que no desarrollaran ese problema, porque cuando no se trabaja bien y la exigencia es alta, evidentemente el riesgo de derivar en problemas de salud mental. Por eso además decimos que en la psicología del deporte estamos totalmente integrados en la psicología de la salud, porque realmente nuestra labor es fundamentalmente preventiva, ojo, ¿eh? También hay otra parte que estaría a caballo, entre lo clínico y lo preventivo, pero es también una parte fundamental, porque mal planteado el ejercicio, mal planteado el deporte, realmente no es inocuo, puede generar problemas y a la inversa. Ese bienestar, ese autocontrol, esa capacidad de gestión de retos difíciles, bueno, pues eso te convierte también en una persona más sólida desde un punto de vista psicológico para enfrentarte a los retos no solo del deporte, sino de la vida. Pues muchas gracias por la respuesta. Y no queremos centrarnos solo en el rendimiento y en deportistas de alto rendimiento, que imaginamos que también es lo más conocido y, bueno, quizá por lo que más os preguntan. Pero Sí. preparando esta entrevista, hemos encontrado diversos estudios que hablan del deporte como programas para mejorar la convivencia y la educación en colegios, en institutos o en otras áreas. Y tú lo has mencionado antes, que hay diversos proyectos para mejorar la integración de personas de distintos orígenes y no sé qué. Y dado que lo has sacado tú y nos parecía como un punto muy interesante y quizá poco conocido dentro del trabajo de la psicología deportiva, queríamos preguntarte un poco, pues esto, ¿no? ¿Qué aporta el deporte y la psicología deportiva a estos procesos de relaciones sociales, de educación, de integración? Sí, es una pregunta que me parece más que oportuna porque realmente el deporte es un gran recurso. Es un gran recurso, tiene una serie de características que lo puede convertir en una herramienta muy potente si se usa bien. O sea, el deporte está extendido, yo diría que prácticamente, ¿verdad?, a todos los niveles, en todas las edades, en todos los lugares, incluso por la propia Constitución lo convierte en una obligación del Estado el promoverlo, desde el punto de vista de la salud. De hecho, aparece hasta en la Constitución, ¿no?, como un derecho de los ciudadanos y como un deber del Estado de promoverlo. Por eso hay concejalías de deporte, ¿eh? Pero claro, es una herramienta que está ahí, que es muy potente, que llega a mucha gente. Además llega de una manera sencilla, normalmente con una perspectiva positiva, ¿verdad? Porque es divertido, porque tiene que ver con el ocio, tiene que ver con, en fin, ¿eh? Pero claro, no hay que olvidar que esa herramienta es como todas las herramientas. Solas pueden tener un efecto, cierto, pero si están bien dirigidas y adecuadamente enfocadas, puede servir para conseguir una serie de objetivos explícitos, concretos, muy potentes también a nivel psicológico. Es decir, si tú tienes un barrio conflictivo, no puedes decir, no, mira, voy a poner unas canchas de baloncesto con 2 focos y así, como van a hacer deporte, ya deja de ser conflictivo. Pues no, porque si haces solamente eso, al final aquello se va convirtiendo en el punto de encuentro de los camellos con los que compran. Pues tú tienes que hacer un plan de qué, de mantenimiento, de actividades, de concertar con las entidades locales o del barrio para darle un sentido a aquello. O sea, tienes que introducir una intencionalidad, de la práctica deportiva, en el sentido filosófico más profundo del término, que lo da también lo da la psicología, para que esos efectos tan potentes que puede generar los genere. Yo tengo una anécdota que creo que vale la pena contar. Por ejemplo, un país, no voy a dar los datos porque igual, pero bueno, se hizo un partido de una selección de fútbol, de un partido de un país sudamericano con el equipo local. Para conseguir algunas entradas de la primera fila era a cambio de entrega de armas viejas. Bueno, pues según me contaron, hubo más requisa que en las 3 últimas intervenciones de la policía. Una zona bastante conflictiva de un país que, en fin, que lo de las armas está muy presente. Solo para poder asistir. Es decir, el grado de fuerza, un ejemplo un poco anecdótico, pero que realmente es muy potente, sobre todo los deportes estrellas que hay en cada país, si se emplean adecuadamente. Pero solos no tienen un... Dicen, no, voy a hacer deportes y ya está. No, hombre, pues hay delincuentes que están muy en forma, que tampoco dejan de serlo o hacer deporte, tienes que enfocarlo adecuadamente. Sí, efectivamente, claro, digamos, de una manera óptima, de una manera específica y pensada, ¿no? Igual que hemos hablado antes de que no el deporte a cualquier precio es bueno porque sí, ¿no? Ni para la salud ni para los temas sociales, porque sí. Muy interesante. Y bueno, queríamos también no dejar de hablar de una cosa
que es realmente algo que no conocemos tampoco en profundidad, que es simplemente que nos comentes un poco cómo interviene un psicólogo del deporte con un deportista. Quiero decir, ¿en qué os fijáis? ¿Las motivaciones? ¿Os fijáis en el esquema de pensamiento que tiene, la idea que tiene de éxito, de rendimiento? Que digamos, ¿a qué niveles? ¿Qué es lo importante en ese sentido? Bueno, aquí, claro, realmente hablamos de psicología del deporte, pero no deja de ser un campo de aplicaciones. Estamos hablando de psicología. Entonces, ¿qué se emplea en psicología del deporte? Pues se emplea lo que se emplea en psicología. Es decir, los diferentes procedimientos de evaluación que hay que aprender a manejarlos, la observación, la entrevista, la utilización, ¿por qué no?, a veces de cuestionarios, técnicas de observación, es decir, hay que combinarlo. Es verdad que se combina de una manera diferente a otros campos, quizá de una manera más informal o con espacios a veces no tan cerrados, sino con espacios más abiertos, bueno, pero la metodología de evaluación es la metodología de evaluación científica que tenemos en psicología y es la que aplicamos. Y lo mismo podríamos hablar de la parte de la intervención. No solo se interviene con la persona directamente, que efectivamente puede haber una parte de trabajo, ¿no?, para, por ejemplo, enseñar a la persona ese manejo que estabais comentando, ¿no?, a nivel emocional o para mejorar la concentración, pero luego hay un trabajo también que se lleva a cabo a través de forma indirecta, por ejemplo, trabajando con el entrenador. Es muy importante ese trabajo que se realiza con otros profesionales, que en este campo nuestro, pues el entrenador sería una figura a destacar para que traslade o para que ajuste su práctica y sea mucho más efectivo, a lo mejor con lo que son grupos más grandes. De forma individual, pues no se llegaría. Luego también depende, también trabajas con la propia organización, trabajas con jueces, con árbitros, con directivos, incluso a nivel social, pues hasta trabajar con el concejal que lleva la concejalía de deporte para ver cómo puede enfocar la práctica para que sus ciudadanos, pues, y ciudadanas practiquen mucho y practiquen bien. Es decir, ese sería el sistema de trabajo. Es decir, no hay una única manera de trabajar, dependiendo un poco de qué campo, pues igual te hace falta más estrategias más comunitarias o estrategias más individuales, o no lo mismo un deporte individual que un deporte de equipo. Es decir, un poco las herramientas que vas a aplicar, las técnicas que vas a aplicar, ojo, son las técnicas de la psicología, que tiene una base y una fundamentación científica, y que tú tienes que conocer el campo lo suficiente, su especificidad, para poder luego aplicarlo de forma correcta. Pero no son sustancialmente, no son técnicas ni estrategias diferentes, porque el tronco, lo importante es saber psicología. Yo, si alguien hace un curso, incluso un posgrado de psicología del deporte, y no es psicólogo o psicóloga, no sabe, pues sabrá aplicar 4 cosas, pero bueno, un macaco bien entrenado hace un Jacobson perfecto. Eso no quiere decir que sepa para qué lo hace o para qué sirve. Por ir acabando, o sea, ahora mientras hemos estado hablando contigo, bueno, hemos hablado un poco de esto de poblaciones específicas, de integrar, de ser parte del trabajo de la psicología del deporte, hemos hablado del rendimiento, y a nosotros nos ha quedado un poco la parte de la iniciación deportiva, porque tú has hablado antes y estamos de acuerdo en que cuando hablábamos del deporte y la salud, que el deporte no se originó, y parte de su desarrollo y de su diseño no es mejorar la salud, sino que dentro de lo que cabe es un poco competición, y aunque sea una competición consigo, con uno mismo. Está dentro de por lo menos de las ideas que creo que la mayoría de personas tenemos sobre el deporte. Es un poco una competición, sea con uno mismo, sea contra otro equipo o contra otra persona. Entonces, cuando en la iniciación deportiva se trabaja con población joven, con población niños, con juvenil, que sí que se intentan dar esos valores que el deporte también transmite, ¿no? De colaboración, de apoyo, de respeto. ¿Cómo se equilibra esa competición con el desarrollo de esos valores? Sí, sí, eso además es un punto importante, porque además en la iniciación deportiva, aunque el deporte por sí solo, digamos, no conduce necesariamente a desarrollar o no siempre los valores que uno quiere, también es verdad, y lo hemos dicho, ojo, que eso no quiere decir que sea una herramienta que lo es muy, muy potente para hacerlo. Es decir, bien manejado, es una herramienta más potente probablemente que otras muchas. Y en la iniciación deportiva, esa combinación de lo que sería el aprender incluso la faceta competitiva, eso ya viene muy de lejos, ¿no? Si era bueno o era malo, lo de competir, no competir. Y bueno, realmente pensar que competir también significa mostrarse competente.
Es decir, que eso significa también competir, ¿no? Comprobar tu competencia, tu capacidad para hacer cosas, y además tú puedes competir contra o puedes competir con. Yo vengo de deportes de lucha, que he trabajado mucho en eso y también lo he trabajado, y a los que más respetas son aquellos con los que combates. Es decir, que de alguna manera también enseñar a competir, enseñar a ser competente, enseñar a perder, a ganar, a que el esfuerzo es fundamental y que el resultado, bueno, pues tiene que venir después. Tampoco es lo más importante de entrada, aunque también lo es, porque los resultados, ¿verdad? Es bueno que vengan, pero hacer que entiendan que los resultados van asociados con el esfuerzo y con el trabajo es, por ejemplo, un campo fundamental que luego va a servir para otras cosas de la vida. O sea, no es que tengan que elegir, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso desarrollaría, por ejemplo, esa percepción de control y de dominio que en psicología sabemos que es tan importante. Entonces, realmente es también, como tú bien decías, depende, ¿no? Hay que enfocar bien lo que es competir, lo que significa ganar, lo que significa perder, con qué se relaciona. Si no, además son deportes de equipo, pues también la importancia de ver lo que significa aportar a los demás o apoyarse en otros para tu propio rendimiento. Es decir, yo creo que es una herramienta que es muy importante y que permite, de una manera más lúdica, divertida, de una forma que a veces en otros contextos, pues a lo mejor hay más reticencia para captarlos un contexto muy bueno, sobre todo con menores, para enseñarle cosas que van a ser muy importantes de presente y de futuro. Qué interesante. Qué interesante, Enrique. Y además, yo creo que a lo largo de este programa hemos pasado por muchos ámbitos, hemos conocido hasta dónde llega la psicología del deporte y también, bueno, yo me quedo con que efectivamente también la psicología nos explica un poco acerca del cómo y de qué manera, ¿no?, ese deporte puede ser positivo tanto a nivel individual para el bienestar como a nivel social, ¿no? Y entonces hacer, digamos, tener esa función, ¿no?, positiva en tantas capas de la sociedad y en tantos lugares. Ha sido muy interesante, Enrique, y te dejamos ya que nos digas algo que quieras comentar o un consejo que nos puedas dar acerca de todo lo que estamos hablando para llevárnoslo a casa. Bueno, un consejo, si no eres psicólogo o psicóloga, mi consejo es recurre a buenos profesionales, y una garantía de ello es el hecho de estar como mínimo con la colegiación detrás. Eso sería un buen respaldo. Y si eres psicóloga o psicóloga, pues en la psicología del deporte sigue habiendo todavía unas grandes oportunidades de trabajo para gente adecuadamente formada. Es decir, es un ámbito, un nicho de trabajo que no está agotado y que realmente todavía no hay demasiados profesionales para la demanda que existe, que es todavía mayor. Serían 2 mensajes dirigidos, si me permitís, a 2 grupos diferentes. Y bueno, felicitaros por la iniciativa que habéis hecho ahí en Madrid. Nada, muchas gracias, Enrique, y esperamos que hayas estado cómodo, y muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando, y gracias por haber venido, Enrique. Nada, gracias a vosotros y felicidades. Hasta luego. Gracias. Luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.